procedemos con el segundo eje temático. Se invita a la presentación de su intervención al doctor Rafael Pardo Rueda, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad. Se le conceden 15 minutos, doctor, allí en la… Sí, señor. Señor presidente, señor ponente, honorables magistrados, tengo 4 de las 6 preguntas del eje temático número 2. Las primeras 2 se refieren a financiación y a recursos, que las va a responder el Ministerio de Hacienda. Yo voy a hacer una intervención en relación a los 4 puntos a partir del segundo del eje temático número 2. Quisiera hacer unos antecedentes sobre el tema de participación política de grupos armados. En los decretos que reglamentaron la convocatoria a la constituyente del año 91, se estableció la posibilidad de que grupos armados que hubieran hecho acuerdos de paz con el gobierno podían, en el número que el gobierno determinara, ingresar a la Asamblea Constituyente cuando la Asamblea estuviera operando. Es así como el que se denominó Ejército Popular de Liberación ingresó con 2 miembros a la Asamblea Constituyente. El movimiento armado Quintín Lame también, cuando firmó el acuerdo de paz, entró con un vocero a la Asamblea Constituyente, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, también ingresó con un vocero a la Asamblea Constituyente. Posteriormente, la Asamblea determinó en el artículo transitorio número 13, que se titula Reinserción de guerrilleros, la posibilidad de que el gobierno dictara disposiciones para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados y pudieran integrar el Congreso de la República o cuerpos colegiados en distintas zonas del país a juicio del gobierno. Este artículo transitorio tuvo una vigencia de 3 años y se aplicó para dar entrada a voceros a la Cámara de Representantes de la corriente de Renovación Socialista durante 2 años y medio, o sea, durante la terminación del periodo 91-94. Posteriormente, el referendo que estableció la Ley 796 del 2003 en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, estableció en el artículo 176 el artículo 176 de la Constitución, un parágrafo que establecía que con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales de paz para elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes del 7 de agosto del 2006, o nombrar directamente por una sola vez un número plural de congresistas, diputados, concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. Esto para mencionar que no es la primera vez que se establece legislación que facilite la incorporación de miembros de grupos armados que hayan hecho acuerdos de paz con el gobierno, en el primer caso a la constituyente, y a partir del artículo número 13 transitorio de la constituyente a el Congreso o a corporaciones públicas a juicio del gobierno. El acuerdo de paz con las FARC que suscribió el gobierno establece que
las FARC, una vez constituido en partido político, podrá inscribir listas al Senado y a la Cámara y que tendrá pues que participar en las elecciones, pero tendrá ingreso de 5 personas mínimo al Senado y de 5 representantes a la Cámara. El mecanismo que se ideó y está en los acuerdos es que si las FARC no obtiene el umbral, o el partido que surja de las FARC no obtiene el umbral necesario para obtener 1, 2 o hasta 5 senadores, estos se asignarían en adición a los 102 senadores que tiene el Senado y en adición a los representantes a la Cámara que tiene la Cámara de Representantes. Si las FARC tiene la votación o el partido que surja de las FARC para elegir uno de ellos, ese entraría pues dentro de los cupos ordinarios del Senado, para poner el ejemplo del Senado, y 4 entrarían dentro de cupos adicionales en el Senado. Es decir, solamente en caso de que no obtenga la votación requerida en el Senado o en las circunscripciones de Cámara, tendrá el partido que surge de las FARC representación en el Senado y en la Cámara en adición al número normal de representantes. Si lo obtiene, entra pues básicamente en competencia con senadores o representantes de acuerdo a las circunscripciones ordinarias. El control a los recursos del partido de las FARC por otras fuentes distintas al presupuesto general de la Nación se rige por las normas que son aplicables a todos los demás partidos. Lo mismo es aplicable al centro de pensamiento que establecen los acuerdos que crearán las FARC, que ya está creado, y centro de pensamiento que también tiene antecedentes en procesos de paz anteriores. En el proceso de paz con el M-19, el M-19 formó una corporación que se llamaba COMPAS, que duró tal vez 12 años, hasta el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en el cual, por acuerdo con los miembros del M-19, se dictó una disposición que se llamó punto final. Esta corporación COMPAS, que surgió del acuerdo de paz con el M-19, lo mismo la corporación Progresar, que surgió del acuerdo de paz con el Ejército Popular de Liberación, EPL, y la corporación Nuevo Arcoíris, que surgió del acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista, tuvieron existencia durante más de una década, fueron las entidades responsables de ejecutar distintos programas de reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, recibieron presupuesto público y tuvieron contratos y convenios con entidades públicas y con entidades privadas. Y era parte fundamental del acuerdo de paz que se hizo con cada uno de estos grupos. Las preguntas tienen que ver con los controles, limitaciones, prohibiciones y control de recursos tanto del centro de pensamiento como del partido que surge de las FARC. Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Las normas aplicables son las aplicables a los demás partidos políticos y centros de pensamiento. No hay ninguna excepción ni a los controles ni a las prohibiciones que establecen las normas vigentes en relación a los demás partidos políticos y centros de pensamiento. Eso sería, honorables magistrados, lo que corresponde a las preguntas de mi intervención en el eje temático número 2. Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Andrés Escobar Arango, viceministro de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados, a los miembros que nos acompañan acá en la mesa y a los demás asistentes. La pregunta, como dijo ya el doctor Rafael Pardo, que le compete o que el Ministerio de Hacienda se encargará de responder, tiene que ver con las implicaciones fiscales en materia de financiación que se desprende del acto legislativo 03 del 2017. Entonces hay unas diapositivas que voy a mostrar, pero simplemente quisiera hacer un repaso rápido de cuáles son los conceptos en materia de financiación que se desprenden de este acto legislativo para el nuevo partido político. Primero tiene que ver con gastos de funcionamiento que irían entre el año 2018 y el año 2026. Y lo que prevé el acto legislativo es que el partido recibiría una suma equivalente al promedio de lo que reciben los demás partidos que tengan personería jurídica. Ese monto es adicional al que se le da a los demás partidos. Ese es un primer ítem. Segundo ítem, la financiación del centro de pensamiento, al cual ya hizo alusión el doctor Pardo. Ese va del 2018 al 2022 y acá hay una diferencia porque para los partidos, digamos, tradicionales o que ya están en operación, se les da un monto y de ahí pueden destinar hasta un 15% para financiar el centro de pensamiento. Aquí se le da a este nuevo partido un 7% adicional para que con eso financie el centro de pensamiento cada año entre 2018 y 2022. El tercer ítem tiene que ver con la campaña presidencial. Lo que prevé el acto legislativo es que reciban la financiación estatal anticipada de una campaña presidencial que corresponde a los candidatos que reúnan los requisitos de ley. La diferencia es que si no cruzan el umbral no están obligados a la devolución de los recursos que se les dio. Los otros partidos sí tienen que hacerlo. Esto se daría entonces para la elección de 2018 y para la elección de 2022. Para la campaña del Senado también 2018 y 2022. Lo que prevé el acto legislativo es que reciban la financiación estatal anticipada que equivale al 10% del límite de los gastos fijados por la autoridad electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes sobre anticipos previstas para los demás partidos. Y también acá, a diferencia de los demás, no están obligados a la devolución de los recursos si no alcanzan los umbrales. El único caso en que para las presidenciales o las de Senado están obligados a devolver los recursos es si los destinan a usos distintos a los que prevé la ley. En términos del curules del Senado, se crean 5 curules adicionales. El Senado entonces tendrá, además de los 102 miembros que tiene, tendrá 5 más para el periodo 2018-2022 y para el periodo 2022-2026. Y en la Cámara aumentará en cuantas curules sean necesarias para que el nuevo partido tenga 5 curules para el periodo 2018-2022 y para el periodo 2022-2026. Muy bien, entonces ahora sí me facilitan la presentación y pasamos a mostrarles cuál es la cuantificación que hizo el Ministerio de Hacienda de los costos que implicaría este tema. Muy bien. Entonces ustedes en esta diapositiva tienen 2 columnas, que los ítems que les acabo de leer o de relatar los dividimos en 2. Unos gastos que son adicionales sí o sí, es decir, en los que hay que incurrir no importa lo que pase, y unos que son contingentes. Voy a referirme con detenimiento a cada uno de ellos. Primero, yendo por la columna de los gastos que son adicionales sí o sí, está en gastos de funcionamiento lo que reciben en promedio los demás partidos. Eso para 2018 lo estimamos en 2.750 millones de pesos. Para el centro de pensamiento, que es un 7% de la apropiación anual del financiamiento para los partidos, eso para 2018 nos daría 3.080 millones de pesos. Y las 5 curules adicionales del Senado, una curul de Senado o Cámara cuesta 1.516 millones de pesos, teniendo en cuenta el salario del miembro del Congreso, su unidad de trabajo legislativo y otro par de componentes, eso da 1.516 millones de pesos. Para 5 curules eso da 7.580
Estas son fijas porque seguro hay que crear las 5 curules adicionales para el Senado. Si eventualmente tocara crear 5 curules adicionales en la Cámara, pues el costo sería otros 7.581 millones de pesos para el año 2018. Muy bien. Con respecto a los gastos contingentes, para la campaña presidencial, estimamos que en 2018 el costo sería de 9.114 millones y quiero precisar por qué los llamamos contingentes, porque como funciona normalmente el tema es que se da un anticipo si el partido político o el candidato en este caso, perdón, no alcanza el umbral, tiene que proceder a devolver los recursos. Si cruza el umbral, no tiene que devolverlos. Acá lo que estamos reflejando es el costo en que incurriría el presupuesto nacional si el candidato del nuevo partido no cruza el umbral, porque si sí lo cruzara, pues no habría derecho a la devolución. Entonces, esa no devolución le costaría al presupuesto 9.114 millones de pesos en el año 2018 y 10.258 millones en el año 2022. Para el caso de Senado, lo mismo, si se cruza el umbral, no es necesario devolver los recursos, o sea que el costo para el presupuesto sería contingente a que no se cruce el umbral, pero no tiene lugar la devolución de votos para el nuevo partido. El costo sería de 9.582 millones en la elección de 2018 y si volviera a ocurrir lo mismo en 2022, el costo sería de 10.785 millones de pesos. Para las curules de la Cámara de Representantes, el costo se daría solo si la lista no obtiene por lo menos 5 curules según las reglas ordinarias y en este caso pues el costo sería de 1.516 millones por cada curul adicional. Entonces, en la tabla que sigue, que tal vez está un poco pequeña, pero por supuesto estará a disposición de los honorables magistrados y de quienes asisten hoy, está una tabla que recoge durante todos los años y para los años pertinentes, de acuerdo con el acto legislativo, cuál sería el valor, la erogación del presupuesto, alguna que es fija, otra que es contingente o que uno debe suponer como contingente si no cruzan el umbral y no da lugar a la devolución. Y para el año 2018, por ejemplo, el costo sería de 39.688 en el caso pleno. Si uno toma todo el periodo de tiempo con los costos en los años que son pertinentes, el costo total sería de casi 240.000 millones de pesos, pero pues aquí yo creo que lo importante es irlo diferenciando por años porque la presión fiscal en realidad es año por año con respecto al presupuesto. Si pasamos a la siguiente. Diapositiva, por favor. Entonces tenemos nuevamente los gastos adicionales fijos, los gastos contingentes y los gastos totales, estos para el año 2018. Los gastos fijos adicionales son de 13.400 millones de pesos. Si uno compara eso con el valor del presupuesto general de la Nación, que hoy está a consideración del Congreso para 2018, pero no incluye el presupuesto de deuda, sino solo el presupuesto de funcionamiento más inversión. Esos 13.400 millones corresponden al 0.007% del presupuesto general de la Nación, que ahora está a consideración del Congreso. Los gastos contingentes, que suman para el año 2018 26.277 millones, representarían en el presupuesto general de la Nación de 2018 sin deuda 0.013% de ese monto del presupuesto, y el total de los dos, que se acerca a los 40.000 millones de pesos, representa un 0.02% del presupuesto general de la Nación, que ahora está a consideración del Congreso, solo el presupuesto sin deuda. Muy bien. También hay una pregunta que se refiere al impacto en los partidos minoritarios. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estaría para el horizonte completo de tiempo. De 2018 a 2026 serían 124.800 millones de pesos la parte que se considera fija, que hay que pagar sí o sí. La parte de gastos contingentes, que depende si hubiera lugar o no a devolución de votos, en cuyo caso el presupuesto nacional incurriría en un costo en el que no incurriría en otros casos, suma 114.600 millones de pesos y el total suma los 240.000 millones de pesos que ya mencioné, pero creo que la diapositiva anterior es la más pertinente para evaluar el costo fiscal y pues es un monto realmente bastante pequeño.
Y sobre el impacto en los partidos minoritarios, por un lado está el tema de los gastos de funcionamiento y del centro de pensamiento. Como dice el acto legislativo, son adicionales a los que se destinan a otros partidos. En ese sentido, pues creemos que es neutro, no los afecta ni los favorece a los partidos minoritarios, porque no pierden recursos por el hecho de que aparezcan estos nuevos gastos para el nuevo partido. Y en el tema de la asignación de curules, para el caso del Senado de la República, en todo caso hay que crear las 5 curules, eso creemos no le resta o no afecta a los partidos minoritarios. En el caso de que se obtengan 5 curules en la Cámara y no sea necesario crear 5 curules adicionales en la Cámara, ahí sí podría haber, digamos, una afectación para algún partido minoritario, en el sentido de que habría una curul menos disponible, digamos, o un par de curules disponibles menos, pero en general creemos que el efecto es principalmente neutro. Y en términos de costo fiscal, pues se acerca al 0.03% del presupuesto general de la Nación sin deuda. Eso sería, honorables magistrados, mi intervención. Muchas gracias. Atento, por supuesto, a las preguntas. Se invita para la presentación de su intervención al doctor Nicolás Farfán Namén, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se le conceden 15 minutos, doctor Nicolás Farfán. Gracias. Muy buenos días para todos, honorables magistrados, invitados y asistentes. En primer lugar, excusar la presencia del doctor Juan Carlos Galindo Baja, registrador nacional del Estado Civil, quien se encuentra en provincia. Me referiré a los asuntos de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En primer lugar, podemos señalar que la reforma constitucional sí guarda una relación directa con los acuerdos pactados con la guerrilla de las FARC, particularmente el número 2, es decir, tiene una conexión directa entre el texto del acuerdo y los propósitos establecidos en la reforma constitucional. Bajo ese parámetro, consideramos que está adecuadamente desarrollado el trámite a través del trámite legislativo especial conocido popularmente como Fast Track. En segundo lugar, consideramos que el Congreso ejerció su competencia de reforma de la Constitución al promulgar o al expedir el acto legislativo 03 de 2017, ejerciendo las funciones establecidas en el artículo 374 y 375 de la Constitución Política. En ese sentido, la reforma no sustituye la Constitución, en la medida de que, si bien podría pensarse hay un conflicto entre el preámbulo de la Constitución y el artículo 1 de la misma, que establece el principio democrático dentro del modelo de Estado colombiano, versus el artículo 22, que consagra el derecho y el deber como la paz, pensamos que el propósito de la reforma, en la medida que pretende la reincorporación política de las FARC a la vida civil y política, de que este grupo armado ilegal había estado excluido del sistema político y electoral, pues la reforma lo que hace es brindar los puentes necesarios para esa adecuada reincorporación. En ese sentido, debemos recordar que, en palabras de la Corte Constitucional, la paz tiene una triple condición: es derecho, deber y valor sobre el cual se funda el modelo democrático del Estado colombiano, y por ende, para alcanzarlo, con el propósito del acuerdo y de la reforma, se logra desactivar este grupo armado ilegal y reincorporarlo a la vida civil, para lo cual hay que hacer una serie de concesiones o incentivos electorales a fin de que este grupo armado pueda constituirse como partido político. Y observamos precisamente que este incentivo
se caracteriza no solo por la creación de un partido político, sino de la adjudicación de unas curules en el Congreso de la República. Y es el Congreso de la República el escenario de la representación política. Si hacemos un poco de historia, observamos que una vez entrada en vigencia la Constitución del 91 y expedida la Ley 130 de 1994, mediante la cual se creó el Estatuto de los Partidos y Movimientos Políticos, para la conformación de un partido o movimiento político se requerirían solo 50.000 firmas, que incluso se pone en duda si las mismas se verificaban, para que el Consejo Nacional Electoral le reconociera personería jurídica a este partido o movimiento. Pues bien, con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003, la primera gran reforma política después de promulgada la Constitución del 91, se elimina ese camino para obtener la personería jurídica y se establece que ya no va a ser a través de firmas, sino a través de votos, con los cuales se obtiene la personería jurídica. Es decir, la llave de los partidos y movimientos políticos está en el Congreso de la República. A través del Acto Legislativo 01-2003 se estableció que superando un umbral del 2% de los votos válidos en Senado y Cámara, y posteriormente a través del Acto Legislativo 01 de 2009 se aumentó ese umbral al 3% de los votos válidos. Pues si la llave para obtener la personería jurídica de los partidos políticos es el Congreso, pues qué más que el Congreso de la República sea el escenario para que este grupo haga el tránsito de grupo armado ilegal a la representación política. Y si se analizan el número de curules que se van a otorgar en este incentivo, podemos decir que las mismas no se muestran desproporcionadas frente al número total que conforma el Congreso de la República. En el Senado constituyen tan solo el 4.8% de las curules que se eligen en el Senado, 100 de la circunscripción nacional ordinaria, 2 de la circunscripción especial indígena, y no debemos olvidar que en las condiciones actuales, una vez promulgado el Acto Legislativo 02 de 2015, el Senado de la República tiene una curul adicional para un total de 103, que es adicional y que será ocupada por el candidato no elegido que ocupe la segunda mayor votación a la presidencia de la República. Esa cifra de 4.8% sale de aplicar la regla de 3, de 5 versus 103. Y en Cámara de Representantes el porcentaje es mucho menor, es de 2.99%, lo que representa de toda la Cámara o la corporación el número de 5 curules adicionales especiales otorgadas a las FARC, cifra que sale de hacer la regla de 3 con el número total de 161 curules de circunscripciones territoriales, 5 de circunscripciones especiales y una adicional que también fue incorporada a través del Acto Legislativo 02 de 2015, que ocupará el candidato a la vicepresidencia que obtenga la segunda mayor votación y no sea elegido. Y finalmente, frente a este punto, no se muestra o se muestra racional y proporcional en la medida que es una disposición transitoria que solo tendrá vigencia durante 2 periodos constitucionales, es decir, que no es permanente y que su transitoriedad le reconoce el carácter temporal como incentivo para la reincorporación política de las FARC. Finalmente, quiero hacer 3 observaciones frente al contenido del articulado. El primero, en lo que se refiere al artículo transitorio número 1, respecto a la inscripción de los candidatos. Allí se señala que los candidatos que hubieran sido miembros de las FARC-EP deberán, al momento de la inscripción de las candidaturas,
expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Repatriación contemplados en el Acto Legislativo 01/2017 y que se exceptúan aquellas personas que hayan resuelto su situación jurídica en virtud del título 3º, capítulo 1 de la Ley 1820/2017. Pues si bien es clara la disposición constitucional, el llamado, y aprovechando la presencia de integrantes del gobierno, es que esta disposición no se quede en la Constitución, que hay que dotarla de otros instrumentos de carácter legal para su implementación y sobre todo para el operador administrativo, en este caso la registraduría, porque de este nos asaltan las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a saber quiénes son miembros de las FARC o no? Porque no necesariamente todos los integrantes de la lista de las FARC pueden ser exmiembros de las FARC, pueden ser ciudadanos que no eran miembros de las FARC, pero que se identifican con esa posición ideológica y van a conformar su lista. Entonces, el primer ejercicio que debemos tener es diferenciar cuáles son los exmiembros y cuáles no eran miembros. Y para eso requeriremos acceso a alguna base de datos oficial. En segundo, debe expresar su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas de la Justicia Especial de Paz. Pues eso no genera mayor dificultad porque se pondrá en el momento de la inscripción una manifestación juramentada bajo el principio de la buena fe de que así lo hicieren. Pero la preocupación resulta es que quedan exceptuados de esa manifestación las personas que han resuelto su situación jurídica en virtud de la Ley 1820 sobre amnistía. Y nos preguntamos también de dónde vamos a obtener la información necesaria para saber cuáles se han acogido a la amnistía al momento de la inscripción de la candidatura. En segundo lugar, queremos realizar una observación respecto al artículo transitorio número 2, que es el que le adjudica curules a las FARC o al partido que salga del tránsito a la vida civil y política de las FARC en Senado de la República. Y frente a este podemos decir que solo de una lectura armónica y en conjunto de todo el acto legislativo y del artículo se entiende cuál es la aplicación a la fórmula electoral y por ende matemática que se debe realizar para la asignación de las curules. Pero debemos reconocer lamentablemente que el artículo tiene una redacción compleja que obliga a hacer un esfuerzo interpretativo para comprender cómo se realiza la asignación de curules. Y consideramos que esto no es conveniente porque las fórmulas electorales deben ser claras, de fácil entendimiento para su fácil aplicación. Y frente a esto podemos decir que tenemos antecedentes en nuestro país y ordenamiento jurídico en el cual el Congreso de la República redacta algunas veces fórmulas electorales complejas. Y me estoy refiriendo en particular a cuando mediante el Acto Legislativo 01 de 2003 se cambió la fórmula de cociente y residuo, fórmula de Jair, a la denominada cifra repartidora a través en ese entonces del artículo 263A de la Constitución. Pues una vez entrada en vigencia y bajo ese método se eligió el primer Consejo Nacional Electoral en el Congreso de la República y el Consejo de Estado declaró nula esa elección por una inadecuada interpretación del artículo 263A, porque se redactan en palabras lo que son las fórmulas matemáticas. Y lo que concluye el Consejo de Estado en ese momento es que la cifra repartidora, aunque se parezca al método de Hunt, es un método de Hunt modificado. Pues bien, ahora parece ser que repetimos la historia y la redacción para aplicar la fórmula electoral es complejo. ¿Qué se estila o se observa en otras legislaciones del mundo? Para evitar estos problemas de la redacción, lo que se incorpora en los textos normativos son ejemplos matemáticos de cómo se aplica la fórmula y con eso se evitan toda clase de interpretaciones. Pero en conclusión, podemos señalar que en el artículo transitorio, en todos los escenarios,
sin importar cuántas curules obtenga las FARC, siempre habrá 5 curules adicionales. En segundo lugar, que en todos los escenarios, sin importar cuántos curules obtenga las FARC, en Senado de la República los votos de la lista de las FARC no serán tenidos en cuenta para el cálculo del umbral y la aplicación de la cifra repartidora. Debemos mencionar que esto, de alguna manera, beneficia al conjunto de partidos y movimientos políticos, pero en especial a las minorías políticas que no van a ver cómo se incrementa el umbral y la cifra repartidora por la incursión de la lista de las FARC al juego político. Y finalmente, que si las FARC, a través de la aplicación ordinaria del artículo 263, es decir, que en Francalit, que por sus propios medios obtienen más de 6 curules, las curules que excedan las 5 curules, 6 o más, las que excedan las 5, se restarán del total de 100 curules de la circunscripción nacional ordinaria para aplicar la cifra repartidora. Frente al artículo transitorio número 3, referente a Cámara, hay que señalar que mientras en Senado los votos de la lista de las FARC no se consideran para efectos de umbral y cifra repartidora, en la Cámara el artículo constitucional calla, por lo que debe entenderse que en la Cámara sí se tienen en cuenta los votos de la lista de las FARC para el cálculo de umbral y cifra repartidora en las cámaras territoriales. Finalmente, frente al mismo artículo transitorio número 2, se establece que las FARC podrán presentar una lista propia o de coalición con otro partido o movimiento con personería jurídica. Frente a este punto, debemos señalar que recientemente existe un antecedente en la Constitución incorporado en el artículo 262, inciso final, que fue modificado por el artículo 20 del Acto Legislativo 02 de 2015. En él, por primera vez, se permite en la Constitución que existan las coaliciones para corporaciones públicas, ya que en el pasado existían las coaliciones para cargos uninominales. Y lo que se desprende de ese artículo es que quienes pueden ir en coalición son los partidos que en la sumatoria de sus votos en la elección inmediatamente anterior tengan al menos el 15% de los votos válidos en la respectiva circunscripción. Sin embargo, al inicio del inciso se establece que la ley regulará, habla de la financiación y de varios aspectos, y entre ellas las coaliciones a cargos uninominales y corporaciones públicas. Entonces nos surge el siguiente interrogante. Las coaliciones que habla el Acto Legislativo 03 de 2017, respecto a las cuales tiene derecho a ser el partido de las FARC, ¿son las mismas de las que habla el inciso final del artículo 263 de la Constitución Política? Si son las mismas, a hoy no tenemos una ley que nos diga cómo se realizan esas coaliciones. Si son diferentes, también no hay una ley que explique cuáles son. Y ante ausencia de una eventual ley, porque no es poco común que en nuestro país se profieran disposiciones constitucionales y estas nunca se reglamenten y se deje al operador administrativo, en este caso electoral, a que interprete cómo le da cumplimiento al precepto constitucional. Pues el único antecedente que tenemos frente a coaliciones para cargos uninominales, no corporaciones, lo encontramos en el artículo 29 de la Ley 1475, que en su parágrafo primero establece como mínimo 5 condiciones que debe haber previo a la inscripción de una candidatura de coalición, contenido en un acuerdo firmado por los representantes legales de los partidos o movimientos políticos o sus delegados. Estos puntos son: mecanismo mediante el cual se efectúa la designación de los candidatos, el programa que se va a presentar del candidato, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos la reposición estatal de los gastos,
el sistema de publicidad y auditoría interna y finalmente, quinto y último, el mecanismo mediante el cual formarán la terna. Bueno, en este caso no hay terna porque las vacancias en corporaciones públicas no se suplen a través de terna, ese sería obvio, pero que nos muestran que hay un antecedente que es necesario posteriormente reglamentar para saber cómo se va a desarrollar esta inscripción de coalición en Congreso de la República para el Partido de las FARC. Muchísimas gracias, honorables magistrados. Se invita a presentar su intervención a la doctora Elizabeth Ungar, miembro de la Misión Especial Electoral, politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Sociología Jurídica de la Universidad de Wisconsin-Madison, fundadora y exdirectora de Congreso Visible. Honorables magistrados de la Corte Constitucional, honorable magistrado Iván Humberto Escrucería, muchas gracias por la invitación a participar en esta audiencia. La financiación de la política es esencial para el funcionamiento y las actividades de las organizaciones políticas y de quienes aspiran a ser elegidos por el voto popular. Como señalaba Humberto de la Calle en 2004 en un texto sobre esta materia, abro comillas, la sostenibilidad y el buen funcionamiento del sistema democrático conlleva la consolidación de un sistema de financiamiento político que respete los valores básicos de la democracia, la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los electores y la autonomía de los elegidos. Cierro comillas. De otra parte, el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales también puede ser una de las principales fuentes de corrupción en y de la política, en la medida en que puede convertirse en el factor decisivo para determinar quién gobierna, con quién y con qué propósitos. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el punto 2.3, establece una serie de medidas orientadas a promover la competencia política en condiciones de igualdad, equidad y transparencia en los procesos electorales, lo que implica aumentar los recursos públicos para fortalecer la actividad política y partidaria, garantizar el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación, fortalecer las capacidades de investigación y sanción del órgano electoral, entre otros. En consonancia con lo anterior, las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, de la cual hice parte, y que se creó en el marco del acuerdo y que recibió unos mandatos muy específicos, buscaron responder a los siguientes objetivos: mejorar la representación política, tanto territorial como de grupos poblacionales, facilitar la entrada y sostenimiento financiero de organizaciones políticas nuevas, incluyendo, mas no exclusivamente, el partido que surja de las FARC, controlando a la vez la fragmentación del sistema de partidos, promover el fortalecimiento de organizaciones políticas con democracia activa, interna e inclusión efectiva de grupos subrepresentados, equilibrar y disminuir los costos de la actividad política, desincentivar prácticas corruptas e ilegales, garantizar principios de máxima transparencia y equidad junto al cumplimiento de las normas e implementar un sistema de controles y sanciones proporcional y efectivo, entre otros, a la financiación de partidos y organizaciones políticas y a las campañas electorales. Como pueden ver, todos estos objetivos responden de alguna manera a los interrogantes que nos han mandado para responder en la segunda parte de esta audiencia. Quisiera comentar señalando la importancia del modelo de financiación política que se adopte para alcanzar estos objetivos, en la medida en que éste puede incidir de manera determinante en el ejercicio de la política. Y aquí quiero hacer una breve acotación. Está también en este momento se está debatiendo la reforma política y de ahí pueden surgir cambios que incidan o que deben ser tenidos en cuenta para la decisión que se tome en la Corte Constitucional, porque pueden afectar algunos de los temas incluidos en el acto legislativo número 3. Si bien se han escuchado voces, incluyendo la del presidente de la República, pidiendo que se aprobara la financiación 100% estatal, la misión electoral
no consideró conveniente esta propuesta, entre muchas otras razones, porque no soluciona muchos de los problemas que se pretenden resolver, ni impide el ingreso de recursos ilegales, ni garantiza la equidad en el acceso a recursos. Pero además, en un país donde los partidos políticos son débiles, la posibilidad de cooptación por parte del Estado se constituye en un riesgo para su independencia. No es ninguna casualidad que hoy ningún país del mundo tenga financiación 100% estatal. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque en casi todas las preguntas que se nos plantean se habla de la financiación predominantemente estatal. De otra parte, el modelo mixto, que es el que predomina en la región con resultados bastante aceptables en la mayoría de los países, es el que se propone. Este resalta las virtudes y atenúa las desventajas de los sistemas de financiación público y privado. Equilibra la dependencia de los actores políticos con respecto al Estado y a los contribuyentes privados. Como ya señalé, la misión consideró que el sistema de financiamiento mixto, con preponderancia de los recursos estatales, que prevé la transferencia de recursos del presupuesto y financiación indirecta a los partidos políticos y a las campañas, es el más conveniente para Colombia, especialmente en la actual coyuntura. Y eso es lo que se plantea en el acto legislativo número 3, concretamente para el partido que surja de las FARC. En primer lugar, consideramos que es el más conveniente porque reduce la injerencia e incidencia de recursos privados, legales e ilegales, en las campañas y posteriormente en la gestión de los elegidos. En segundo lugar, porque incrementa los recursos para los partidos, lo cual, con los debidos controles, contribuye a su fortalecimiento y democratización. Y en tercer lugar, porque disminuye los costos de las campañas en la medida en que el Estado asumiría, tal como está planteado, incluso en el proyecto que está haciendo curso hoy en el Congreso de la República, algunos gastos como el de transporte público el día de las elecciones y la publicidad en los medios de comunicación, los dos rubros más costosos de las campañas electorales hoy en día. Por último, contrarresta el desequilibrio y desigualdad de las campañas en la medida en que disminuye la dependencia de estas de los recursos privados, incluyendo los de los propios candidatos y sus familiares. No obstante, mantiene la posibilidad de que personas naturales y jurídicas hagan aportes a las campañas y a los partidos, lo cual sin duda es una forma legítima de participación política. Por eso la posibilidad que plantea el acto legislativo número 3 de financiación preponderantemente estatal para las FARC es positiva. Por esta, como ya señalé, estas son algunas de las razones por las cuales el partido o movimiento que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal y las campañas electorales para presidente y Congreso de la República en las elecciones de 2018 y 2022, esta forma de financiación no solo es conveniente, sino que cumple con lo acordado en La Habana en el sentido de la reincorporación a la vida política y civil de lo que fuera la guerrilla más antigua de América Latina. No obstante, sería difícil entender que esta norma se aplique solo al partido que surja de las FARC. Si no se aprueba esta medida contenida en el proyecto de reforma política, como ya lo señalé, para todos los partidos y organizaciones políticas, ahí sí se podrían generar unas inequidades y desigualdades frente a otras colectividades, en particular de partidos y movimientos políticos minoritarios que se verían perjudicados y que quedarían en desventaja. Pero quiero insistir que en el proyecto que está haciendo curso y que está contenido en la ponencia de Cámara se sigue hablando de financiación preponderantemente estatal. De no ser así, se afectaría el principio de equidad, se perdería la posibilidad de fortalecer la democracia interna e inclusión efectiva de grupos nuevos y subrepresentados, asuntos que, como ya se mencionó, se verían fortalecidos con los subsidios estatales, más otros estímulos que están previstos en la propuesta de la misión y que han sido acogidos en la propuesta del gobierno y en el de la Cámara de Representantes, al fortalecimiento de la democracia interna en los partidos, la inclusión de mujeres y jóvenes y la participación de estos grupos en las decisiones internas de los partidos, entre otros. Resulta claro que el fortalecimiento de las minorías políticas existentes,
así como la inclusión de partidos y movimientos políticos que irrumpen por primera vez en el escenario político, requieren de una financiación estatal mayor, especialmente durante el régimen de transición al que alude el acuerdo final. En cuanto a los mecanismos de control sobre el origen, el monto y el uso de los recursos privados y estatales, esos deben ser, como ya lo señalaron varias de las personas que me antecedieron, igualmente aplicables a todas las organizaciones políticas, sus centros de pensamiento y las campañas. Sin embargo, esto requiere de una institucionalidad electoral independiente políticamente, autónoma financiera y administrativamente, con capacidad de gestión técnica y tecnológica y profesionalización del recurso humano, con el fin de poder ejercer un efectivo y eficiente control sobre el origen y uso de los recursos, para investigar violaciones a las normas existentes sobre la materia y para sancionar oportunamente a los responsables. Es decir, una organización electoral que les dé garantías a todos los sectores políticos y que vele porque estos sean usados con transparencia, respetando los principios democráticos y de equidad. Esto, lamentablemente, por lo menos hasta ayer, no parecía ser lo que plantea la ponencia de reforma política que está haciendo curso en el Honorable Congreso de la República, con respecto al origen independiente de los miembros del Consejo. De otra parte, es importante entender las limitaciones y dificultades que podría enfrentar el partido que surja del tránsito de las FARC-EP para acceder a ciertos recursos. Por ejemplo, créditos del sistema financiero o incluso donaciones particulares. Eso es una realidad innegable, que difícilmente el sistema financiero va a hacerle préstamos a esta organización política. Esto conduce a la necesidad de pensar en alternativas de financiación para su participación en elecciones y la financiación preponderantemente estatal puede suplir estas falencias adecuadamente. A la pregunta de si la financiación privada que recibe el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal son aplicables los límites previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 1475 del 2011, la respuesta, por supuesto, también es que sí. No obstante, en la práctica muchas de estas disposiciones hoy en día no se cumplen, por lo que sería necesario nuevamente garantizar que se apliquen por un órgano independiente, autónomo y con capacidad de acción. Por ejemplo, se menciona en estos artículos la realización por parte del Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda del estudio base para la actualización de los costos reales de las campañas. Hoy en día no existe un estimativo preciso sobre cuáles son estos costos, lo que se traduce en que los topes que establece el Consejo Nacional Electoral sean un poco una ficción. Otro ejemplo es el seguimiento de los recursos que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% de contratos o subsidios estatales que administren recursos públicos o para fiscales, entre otros. Son conocidos por todos los efectos perversos que puede generar la relación entre financiadores y contratistas y no han sido eficaces los mecanismos para controlarlas. Algo similar ocurre con las prohibiciones Algo similar ocurre con las prohibiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 1475, a los que se refiere otra pregunta que nos fue planteada. Este tema es particularmente importante para efectos de su aplicación al partido o movimiento político que surge de las FARC a la actividad política legal. Este partido, como todos los demás, debe ceñirse y cumplir los mismos lineamientos y prohibiciones que se establecen en la ley para todos los partidos y candidatos, incluyendo los elegidos por movimientos significativos de ciudadanos. Esto, por supuesto, significa garantizar que la actividad política que surja de esta organización no se nutra de recursos provenientes de actividades ilegales o ilegítimas, pero también obliga a las autoridades e instancias competentes a aplicar las mismas normas a todos los partidos políticos y organizaciones. Desafortunadamente, casos recientes y no tan recientes muestran que en esto las autoridades electorales no han sido especialmente eficaces y eficientes y en ocasiones no han sido neutrales. Con relación al posible impacto fiscal de todas estas medidas, el señor viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, ya mencionó que el impacto es mínimo.
Sin embargo, nuevamente traigo a colación el tema de la financiación predominantemente estatal para todos los partidos y candidatos. Aquí el impacto podría eventualmente incrementarse y habría que hacer ese cálculo. Sin embargo, este argumento de los costos no puede soslayar ni subvalorar los beneficios políticos que la incorporación de las FARC a la vida política pueden traerle al país. Cuando el país se apresta a implementar los acuerdos de paz, es fundamental garantizar la igualdad y libertad de los ciudadanos y sus derechos para elegir y ser elegidos, promover el fortalecimiento de organizaciones políticas con democracia interna e inclusión efectiva de grupos subrepresentados y equilibrar y disminuir los costos de la actividad política, incluyendo al partido que surge de las FARC. Esto permite desincentivar prácticas corruptas e ilegales y mejorar y hacer más efectivos los controles, las investigaciones y las sanciones, entre otros. Pero además se marca en lo acordado, como ya lo señalé, entre el gobierno y las FARC y responde a los compromisos asumidos por las partes. La implementación de los acuerdos es una oportunidad para reformar el sistema político y electoral del país y con ello transformar la forma de hacer política, de acceder al poder y de ejercerlo. Es clarísimo que las reglas del juego político vigentes no han sido diseñadas para una organización que dejó las armas, para acogerse a las reglas de juego de la democracia y para que pueda participar en elecciones en igualdad de condiciones con otras colectividades. Por eso es necesario hacer los ajustes, e incluso el que algunos consideran concesiones que en condiciones normales podrían parecer exageradas, sin que esto signifique vulnerar los derechos de los ciudadanos ni sacrificar a otros partidos, en especial a los minoritarios y a la oposición. Cumplir y hacer cumplir las normas en materia de financiación política no es un asunto negociable y debe ser una prioridad del Estado y de todos los partidos políticos, incluyendo el de las FARC. La legitimidad de este, pero igualmente la del sistema electoral y partidos colombianos, depende en buena medida de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en los partidos políticos. Y eso pasa, entre otros, por blindar a los procesos políticos y electorales de la corrupción resultante del ingreso de recursos de origen criminal, ilegal o ilegítimo a los partidos y a las campañas electorales. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para su intervención a la doctora Rosa Inés Ospina Robledo, socia fundadora y actual presidenta de Transparencia por Colombia, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días, señoras magistradas, muy buenos días, señores magistrados. Gracias por buscar la opinión del equipo de trabajo de Transparencia por Colombia. Tenemos unos primeros comentarios generales que enmarcan el conjunto de nuestros aportes y que están contenidos en el documento que vamos a radicar. En primer lugar, queremos insistir en que la mayoría de las reformas políticas en el país encaminadas a ampliar las posibilidades de participación política han surgido precisamente en el marco de procesos de negociación con grupos insurgentes. Ya incluso el doctor Pardo habló de esto. Un hilo conductor de estas propuestas ha sido crear condiciones ciertas para cambiar las armas por la participación política dentro del marco legal, entendiendo que la paz se alcanzará siempre que se establezcan mayores espacios de participación política y se adelanten profundas reformas sociales. En segundo lugar, entendemos que no es posible llegar a un acuerdo final de cese al fuego y hacer este sostenible sin cambios básicos o sin refuerzos importantes en el sistema político vigente al momento de dicha negociación. Es importante tener nuevas reglas de acceso al poder y nuevos mecanismos de participación ciudadana. Estas medidas deben incrementar entonces la credibilidad, la legitimidad y la gobernabilidad del Estado colombiano a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, de manera que las razones que en una primera instancia alimentaron el conflicto armado en el país se vayan superando. En tercer lugar, queremos mencionar que en este contexto los ajustes al sistema político electoral, que de hecho se están proponiendo, y los ajustes de la participación política necesitarían estar mediados como mínimo por dos condiciones.
En primer lugar, una perspectiva diferenciada entre las agrupaciones políticas ya existentes y el surgimiento de nuevas organizaciones políticas resultantes de los acuerdos, como es en este caso el reconocimiento diferenciado al partido o movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal. Y el segundo elemento es una perspectiva de gradualidad y temporalidad en la aplicación de las reglas para la participación y la representación política, que también de hecho es de lo que se está hablando. En cuarto lugar, queremos mencionar que parte del problema, y esto es fundamental desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, una organización de la sociedad civil, parte del problema con la reglamentación parcial de diversos temas en el marco de los ajustes institucionales para la implementación del acuerdo final está en que se desarrollan unos temas importantes y se dejan de lado otros aspectos que están directamente relacionados pero que de pronto no se consideran importantes. Algunas menciones ya se hicieron de hecho desde la organización electoral. En este sentido, surgen importantes dudas para Transparencia en torno a la forma en que se van a entregar los recursos de que trata el componente de reincorporación política contenido en el acuerdo, los mecanismos de control, los mecanismos de sanción y la obligatoriedad de rendir cuentas de los mismos para que ésta sea efectiva, oportuna y transparente. En opinión de Transparencia por Colombia, no se deben flexibilizar las reglas para ninguna organización política, incluyendo las que surjan de las FARC-EP, pero tampoco se debe dejar abierta la puerta para que a esta nueva organización se le pongan nuevas reglas o nuevos requisitos en términos de transparencia, de rendición de cuentas, de integridad en el manejo de los recursos. Dicho esto, creemos finalmente que una vez creadas estas nuevas condiciones para el tránsito de las FARC-EP a partido político y para que puedan participar en unas condiciones de igualdad, deben, una vez que esto sea real, cumplir las mismas reglas y normas que para cualquier otro partido político. Voy a hacer mención a algunos de los elementos de nuestra reflexión en relación con las distintas preguntas, pero por supuesto están más desarrolladas en el texto. ¿Qué implicaciones tiene en el presupuesto general de la Nación la financiación que se prevé para las FARC? Esa respuesta está claramente desarrollada además por el Ministerio de Hacienda, y lo ha mencionado Elizabeth anteriormente. En este momento, específicamente, lo que se está planteando para las FARC tendrá un impacto mínimo. Ese no puede ser el argumento para no continuar con estas decisiones. Los recursos de origen público buscan promover la equidad en las condiciones de participación electoral y reducir la necesidad de fondos privados para hacer viable la actividad político-electoral. Y en el caso no solo de las FARC, sino del dramático del dramático deterioro de las condiciones de la política en Colombia, pues este es un primer paso que, aprovechando esta oportunidad de las FARC, es importante, la financiación pública al funcionamiento de los partidos. Lo anterior no contradice el que se mantenga un sistema mixto para el funcionamiento de la actividad política electoral, porque la pluralidad en las fuentes de ingreso para las agrupaciones políticas y para la actividad electoral generan la posibilidad de que se manifiesten las simpatías, pero por otra, la disposición de recursos estatales para ayudar al surgimiento y el sostenimiento de las organizaciones. Sin embargo, queremos insistir de nuevo, no es el problema del impacto que tenga dentro del presupuesto, sino la importancia de exigir la rendición de cuentas de los recursos públicos y privados que reciban las organizaciones de manera adecuada. Queremos mencionar que en el 2016, en nuestras revisiones, de hecho, el Partido Liberal, por ejemplo, no reportó ningún aporte privado para su funcionamiento. Partidos como la Unión Patriótica, el Partido Vértigo y autoridades indígenas de Colombia reportaron más del 60% de sus ingresos de funcionamiento en origen estatal. Es decir, esto ya es un hecho, ya está sucediendo así y sin embargo no se están dando las respectivas rendiciones de cuentas. Solo el movimiento Mira reportó excepcionalmente que el 7.44% del total de sus ingresos de funcionamiento se originaron en aportes estatales. Entonces, en ese sentido, no estamos ni hablando de una cosa excepcional, pero sí alertando sobre la importancia de la rendición de cuentas. Si bien el numeral 2 del artículo transitorio 1 del acto legislativo dice que anualmente entre la fecha de inscripción y el 2022 el partido que surja de las FARC recibirá una suma del 7% anual de la aprobación presupuestal, ya se nos explicó que esto no va en detrimento de los recursos de los demás partidos. Las disposiciones especiales respecto a la entrega de recursos para apoyar el funcionamiento político electoral del partido o movimiento que surja de las FARC-EP
necesitan entonces acompañarse de una definición más clara sobre los gastos reales de las campañas, los topes reales, el aporte de los particulares, el aporte del Estado versus el tope de gastos. De nuevo, si esto no se hace simultáneamente, se corre el riesgo de terminar exigiéndole más a las FARC que a los demás. La segunda pregunta que orientaba esta intervención habla del impacto que tiene en los partidos y movimientos políticos minoritarios la financiación preponderantemente estatal al partido de las FARC. Como ya hemos mencionado, esto no es nuevo ni es distinto y no tendría por qué tener un impacto negativo, ya que efectivamente los partidos en general de algunos de los minoritarios han venido utilizando los recursos públicos. Solamente quisiera aquí enfatizar que el acceso a recursos estatales no debe usarse en ningún momento como forma de presionar o limitar el ejercicio de la política, mucho menos para las nuevas organizaciones o movimientos pequeños que tienen mayor dependencia de los mismos para su participación en el escenario político electoral. Sin embargo, es importante reconocer que la financiación pública en sí misma no asegura la equidad en el proceso electoral, ni elimina la búsqueda de otras fuentes que incluso podrían ser ilícitas, como de hecho lo hemos visto. Por ejemplo, si los recursos públicos se utilizan de manera indebida por parte de los grupos en el poder o no se garantiza equidad e igualdad en las oportunidades para acceder a los mismos, estos pierden su capacidad de mantener esa imparcialidad con la cual son concebidos. Aunado a lo anterior, existe el riesgo de que grupos en el poder abusen de los recursos estatales con el fin de fortalecer sus campañas, afectando la equidad y desbalanceando la contienda electoral. Esto ya lo ha venido sustentando y demostrando Transparencia desde 2014. Por lo tanto, es importante mencionar que en opinión de Transparencia por Colombia, el actual esquema de distribución de recursos públicos para los partidos y movimientos es funcional al mantenimiento de las élites políticas en el poder, toda vez que la mayor proporción se entrega en virtud al número de curules elegidas. En este sentido, las disposiciones especiales que se contemplan para el partido o movimiento que surja de las FARC reconoce adecuadamente la legitimidad de las organizaciones políticas, reconoce adecuadamente que la legitimidad no radica únicamente en la cantidad de curules que obtengan, sino en la capacidad de movilizar y agregar intereses ciudadanos. Para organizaciones políticas nuevas, lo anterior es mucho más importante que los resultados finales en las urnas y por ello la financiación del partido o del movimiento resultante de las FARC es fundamental y la exime de la obligación de participar en contiendas electorales como condición para mantener su personería jurídica. En relación con la pregunta 3, ¿qué mecanismos se aplicarían al Centro de Pensamiento y Financiación de Campañas del nuevo partido? Pues nosotros creemos, y lo hemos dicho, lo han dicho otros, que se deben aplicar los mismos mecanismos que se utilizan para todos los partidos políticos y los pertinentes que con especial rigor se necesiten para determinar que se cumpla el artículo 1 transitorio del Acto Legislativo 3. En relación con la cuarta pregunta sobre la financiación privada que reciba el partido, nosotros si tienen que cumplir, por supuesto, las normas, para nosotros sí, es obvio el ejercicio de la transparencia que propende por la igualdad partidista. En ese sentido, el artículo 107 de la Constitución Política consagra el derecho a fundar y organizar partidos y movimientos políticos, la libertad de afiliarse o retirarse de ellos y el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos. También enfatiza que es obligatorio que las organizaciones se rijan por los principios de transparencia, objetividad, moralidad y equidad de género, e incluye disposiciones para su democratización interna. Creemos que estos principios se deben aplicar a todas las organizaciones políticas y, por supuesto, también a la que surja de las FARC-EP. Queremos decir de nuevo que tiene que cumplir con todo, incluyendo esto, pero no solo exigírselo al partido de las FARC-EP. Teniendo en cuenta estas reglas, se entiende que en efecto los límites a las fuentes de ingreso aplicarán para el partido o el movimiento que surja de las FARC de la misma manera que para las otras organizaciones políticas. De todas maneras, aquí es importante rescatar que en cuanto a las prohibiciones que se describen en el artículo 23 para el financiamiento de campañas al Senado, se debe analizar si es adecuado permitir que las campañas
de candidatos de las FARC-EP se financien solo con recursos propios. O sea, claramente tenemos un problema con los recursos propios de las FARC-EP. Los recursos de las FARC-EP deben ser entregados a un fondo especial y en ese sentido deben ser destinados a la financiación de las víctimas. Por lo tanto, no tendrían recursos propios inicialmente para participar en la política. Sin embargo, para estas campañas, lo que muestran los análisis de transparencia es que en las elecciones del 2011, el 89% de los recursos que se usaron en las campañas al Senado fueron privados. En las del 2014, para las legislativas, el 71% fueron privados. En las del 2015, el 89% fueron privados. Entonces, realmente, si tenemos por un lado que la práctica es financiar con recursos privados estas campañas y por el otro tenemos claro que inicialmente las FARC no tienen recursos privados porque si los tienen los tendrían que entregar para la reparación de las víctimas, pues claramente va a ser difícil que ellas obtengan estas curules a no ser por los otros mecanismos que están contemplados de garantizarles unas curules mínimas. Nosotros creemos que la legalización de los recursos que eventualmente reporte el partido o movimiento de las FARC como recursos propios o aportes de personas naturales o jurídicas es un aspecto que merece entonces especial atención a partir de lo que he explicado. Finalmente, creemos que las restricciones para el centro de pensamiento y para el partido político deben ser las mismas que apliquen a los demás. Y asimismo creemos que las restricciones para financiar a los candidatos o para participar como candidato deben ser las mismas que se aplican a los demás. Las aplicaciones, la pregunta 6, son aplicables, las prohibiciones son aplicables en todo sentido a los candidatos y al partido de las FARC. Con esto termino y, por supuesto, el documento será entregado para que lean en detalle el resto del desarrollo. Gracias por contar con la opinión de la sociedad civil. Se concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Fabio Enrique López, miembro del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional, donde ejerce como profesor asociado. Es historiador de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. Muchas gracias. Soy historiador de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú y PhD en Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh. Perdón por la precisión, pero en estos contextos es importante, y magíster en estudios políticos de la Universidad Externado también. Bueno, quisiera, pues por un lado, expresar mi respaldo como historiador y como demócrata a este proceso de reconciliación y pues a este proceso específico de reconciliación con las FARC-EP, pues en esta especificidad de los procesos de paz colombianos escalonados, ¿no?, que generan pues una gran complejidad, pero también la posibilidad de aprender de procesos anteriores. Yo fui evaluador de la reincorporación a la vida civil del Ejército Popular de Liberación en los años 90. Y desde allí quiero plantear una preocupación inicial alrededor de la conformación del partido o movimiento político que surge del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Y tiene que ver con ahora paso a los temas de financiación, con el punto 1, digamos, sé que ese control sobre el nombre de la organización seguramente lo va a hacer el Consejo Nacional Electoral, pero quisiera decir sobre el nombre que es muy importante que allí se consigne la esencia del acuerdo. En el acto legislativo se refiere al mecanismo
a mecanismos de verificación para que el partido o movimiento político cumpla con el principio constitucional del pluralismo y con la equidad de género, pero yo agregaría también que cumpla con el acuerdo claramente establecido de separación de las armas de la política y lo exprese claramente en el nombre que escoja como organización política. Y lo planteo porque pues han venido saliendo publicidades, por cierto, muy bien hechas, con el nombre de FARC-EP, y lo entendemos en la medida en que estamos en una fase de transición antes de que la organización defina su nombre, pero creo que es muy importante que en ese nombre se consigne, estoy pensando en Fuerzas Armadas, si podría llamarse Fuerzas Armadas, y también Ejército del Pueblo, ¿no? En el caso del EPL, ellos para mantener la continuidad con la tradición histórica mantuvieron las siglas de Esperanza, Paz y Libertad. No vamos a evaluar aquí si eso fue bueno o si eso les dio réditos políticos. Me parece que lo sustantivo es que quede claramente consignada la separación de las armas del ejercicio de la política, y pues hasta ahora hemos venido viendo una gran coherencia en ese sentido de parte de la organización, y esperamos que el nombre que le dé vida a la nueva organización política recoja esa esencia. Bueno, sobre las preguntas, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con quienes me han antecedido que las normas de control y las reglas para la financiación deben ser las mismas para todas las organizaciones políticas. Obviamente, pues con la salvedad de la excepción de las curules en Cámara y en Senado, pues como una medida pues absolutamente lógica y necesaria. Igual pues con los mecanismos de control a la financiación del partido de fuentes distintas a la estatal. Yo pienso que no tiene que haber pues un particular celo policivo, pues que yo creo que sería discriminatorio. Sobre los límites a la financiación privada prevista en la Ley 1475, pues sabemos que eso está en el papel y es importante que estén ahí, pero que de la misma manera no se cumplen. Pues uno podría decir formalmente que sí, que estamos de acuerdo, pero pues ya la eficacia de estos controles, no solo para el nuevo partido de las FARC, sino para todos los partidos, pues depende de transformaciones en el régimen electoral, pues que no sabemos cuándo van a ocurrir, y también pues de la reforma política. Yo creo que ya ha habido suficiente ilustración sobre estos temas, sobre las financiaciones, sobre las prohibiciones explícitas en la financiación de los partidos, pues yo creo que también deben aplicar las mismas, como lo consigna la norma, con la excepción de aquellas que tienen que ver con la cooperación técnica y con financiaciones que no van directamente a las campañas electorales, sino a espacios de formación ciudadana de los miembros de los partidos o investigaciones sobre aspectos específicos de participación política y electoral de los miembros de los partidos. Yo pienso pues que esto, las mismas, los miembros del partido que saldrá de las FARC-EP seguramente estarán de acuerdo con estas normas orientadas pues a un máximo de transparencia. Eso es lo que quería decir. A continuación, se le concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Jack Hosni Haller, representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano. Doctor, se le conceden 10 minutos para su intervención.
saludo cordial, magistrados, al doctor Escrucería, por invitarnos a esta audiencia sobre la revisión de constitucionalidad del acuerdo final para la terminación del conflicto y la consecución de una paz estable. En ese sentido, de forma muy precisa, debo decirles que todas las acciones que ha asumido el Estado colombiano, en todas sus partes, tanto la Corte Constitucional cuando avala la refrendación del acuerdo final por parte del Congreso y además lo autoriza, lo considera ajustado a la Constitución la vía del fast track, todas estas acciones del Estado han tenido el hilo conductor de un principio constitucional básico que la sociedad colombiana ha adolecido durante muchos años, y es la paz. Así que con ese norte, con ese mandato constitucional como meta del Congreso de la República también, ya en la función que le corresponde, se ha tomado la implementación del acuerdo con ese marco, con esa ideal constitucional de consecución de la paz. Por lo tanto, todas las medidas que están aquí contempladas y que hoy son objeto de discusión, hoy en el eje temático número 2, también están enmarcadas dentro de ese propósito constitucional. Voy a pasar rápidamente a contestar las preguntas, creo que eso les ayuda mucho más en la audiencia, ya todos hemos tenido coincidencias que no viene al caso repetir. Pero voy a ocuparme de las preguntas que ustedes hacen. ¿Qué implicaciones tiene en el presupuesto general de la Nación la financiación preponderantemente estatal del centro de pensamiento, del partido o del movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP? Ya oímos al viceministro de Hacienda dando la incidencia matemática en este presupuesto de la Nación. Pero yo creo que es mucho menor que eso incluso, ya que hoy el presupuesto de la Nación, que reposa ya en la Comisión Tercera de la cual yo soy presidente, todavía tiene una gran proporción de su presupuesto todavía para la guerra, previendo, por supuesto, que en los sitios donde la FARC va a desaparecer como fuerza política, puede ingresar otros actores violentos a ocupar ese espacio. Por lo tanto, el gobierno ha considerado que todavía no es el momento de bajar la guardia en esta guerra y ocupar los espacios. Pero esperamos que en una dimensión histórica el presupuesto de guerra disminuya considerablemente y va a ser la consecuencia histórica de la consecución de la paz. Y en ese sentido, podemos decir que su efecto presupuestal va a ser positivo en los años venideros. Una vez desaparecida la guerra, también podamos resolver problemas que no se han podido resolver por la misma incidencia de la guerra. La tenencia de la tierra, el derecho de los campesinos a la tierra, la democratización de la tierra, el propósito de que cumplan una función social y no sean solamente unas zonas de engorde para los grandes terratenientes. Eso también tiene un efecto presupuestal, también tiene un efecto social, también tiene un efecto en crecimiento humano y en desarrollo de la nación. El segundo punto, ¿qué impacto tiene en los partidos y movimientos políticos minoritarios la financiación preponderantemente estatal del funcionamiento del partido o movimiento político que surja del tránsito de FARC-EP? No solamente los minoritarios, sino también en todos los partidos. Creemos que el ingreso a la democracia de una nueva fuerza, lo único que va a resultar es que el desarrollo político de los partidos, el desarrollo social, sus propuestas, tienen que ajustarse a las nuevas realidades. Me parece que va a haber un alinderamiento de fuerzas, pero no creo que tenga un impacto negativo en
en los otros partidos, porque esta financiación no les quita ni un peso tampoco a ellos de la financiación a la que ya tienen derecho. Quiero devolver un poquito al punto anterior. Esta financiación también tiene que ver con algo que se mencionó aquí y hay que insistir en ello. Disminuir la brecha histórica que tiene el partido de la FARC en su ingreso a la política. Por supuesto que ellos están hoy en desventaja con los otros partidos y esto sería un poquito equilibrarlos en el plano real. Para las preguntas 3, 4 y 5, yo creo que es la misma pregunta, es la misma respuesta. Todas las normas de control a los ingresos y los usos de los dineros que ingresen a la FARC o a cualquier otro partido político no han sido derogados ni por la Constitución ni por las leyes. Por lo tanto, siguen vigentes para estas funciones del Estado para controlar qué pasa con estos dineros que ingresan al nuevo partido de la FARC. Esta es, para mí, la consecución de un sueño de los colombianos, más allá de la paz, es que un día los movimientos ideológicos de derecha, de centro y de izquierda tengan el único campo de batalla en la política y en las ideas bajo el imperio del Estado colombiano y de sus instituciones. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Iván Cepeda Castro, senador del Partido Polo Democrático. Gracias. Presento un saludo cordial y respetuoso a las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional. Un elemento fundamental para el logro del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP fue llegar al consenso sobre la transformación de esa organización insurgente en un partido político o movimiento dentro del proceso de reincorporación social, económica y política en concordancia con los intereses individuales y colectivos de quienes han hecho parte de esa organización. En mi condición de facilitador de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla, pude presenciar en la ciudad de La Habana algunas de las discusiones que se dieron sobre este particular. Se trata ni más ni menos que de un aspecto esencial del acuerdo de paz, pues revela la naturaleza política del conflicto armado y por esa misma razón resuelve uno de los problemas que dieron origen histórico a ese conflicto. La cuestión de las garantías democráticas para la participación política en general y de la participación de quienes decidieron levantarse en armas, pues consideraron que el Estado colombiano no brindó seguridad para proteger su vida ni para permitir su libre ejercicio político, y por el contrario los persiguió por sus ideas al punto de forzarlos a asumir la vía de la insurrección armada. El país tendrá ahora la oportunidad de verificar la veracidad y los alcances de estas razones que fueron alegadas como motivo del alzamiento guerrillero, cuando a través de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz pueda emprenderse la tarea de esclarecer muchos de los episodios y responsabilidades de lo acontecido en el conflicto armado. No obstante, cabe recordar en esta audiencia que es un hecho de notoriedad pública que durante un proceso en el que se intentó llegar a la paz a mediados de la década de 1980, todo un movimiento político surgido precisamente para auspiciar la terminación de la guerra, la reconciliación y la incorporación de los guerrilleros de las FARC-EP a la legalidad, fue objeto, ese movimiento político, de un genocidio que por poco logra el exterminio de esa formación
y que produjo la eliminación sistemática de miles de sus dirigentes, seguidores y simpatizantes. El caso de la Unión Patriótica debe siempre estar presente cuando se juzgue el valor y el contenido del acuerdo al que se ha llegado en La Habana. Por lo tanto, la cuestión de la implementación normativa y administrativa de cada uno de los componentes de la reincorporación política de quienes han tomado la decisión de dejar las armas y en efecto lo han hecho, es una cuestión vital para el éxito del proceso de paz. Dichos elementos que contiene este acuerdo de reincorporación deben contener, sin duda, el factor de favorabilidad que permita a la nueva colectividad política en la que se transforma la guerrilla hoy, contar con condiciones propicias para hacer el tránsito de un ejército irregular que ha actuado en la clandestinidad a una organización civil inscrita plenamente en la legalidad. Al ingresar en las complejidades de la vida civil, poco conocidas hasta hoy para los integrantes de las FARC-EP, es plenamente justificado que se requiera un centro de estudios, investigación y pensamiento que les permita elaborar las claves de interpretación para aprender a decodificar la nueva realidad legal e institucional en la que se incorporan. Asimismo, se requiere generar condiciones especiales y transitorias para la estabilización de la nueva organización en medio de dinámicos procesos legislativos, creación de políticas públicas e institucionales, así como a puertas de un nuevo ciclo de participación electoral. Desde esta óptica general, doy sucinta respuesta a las preguntas formuladas por el magistrado ponente. La primera, que tiene que ver con relación a las implicaciones que tienen el presupuesto general de la Nación, las partidas destinadas a la nueva formación política. Ya aquí se ha explicado en qué consiste, en una forma para valorar las implicaciones que puede tener este aumento en el presupuesto general de la Nación. Debe ser, sin lugar a dudas, acudir al concepto de costo-beneficio. Este aumento debe sopesarse a la luz del decrecimiento, como lo ha dicho mi colega Yahosny, de los gastos que para la Nación significa los efectos positivos que tiene el proceso de paz y en concreto la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Estoy seguro que una comparación técnica especializada entre esos costos y los beneficios presupuestales que se obtienen con el fin de la guerra arrojaría que los gastos que implica la nueva formación política son insignificantes frente a las ganancias que se obtienen. Baste recordar que en un estudio reciente, el investigador Diego Otero Prada ha calculado que en los últimos años Colombia gastó 22.000 millones de pesos, repito la cifra, 22.000 millones de pesos diarios en la guerra. Por todas estas razones considero que este aumento no tendrá ninguna clase de implicaciones nocivas para el presupuesto general de la Nación. Segundo lugar, sobre el impacto que pueda tener esto sobre los partidos y movimientos políticos. La diferencia cuando se examina los montos que están aquí en consideración estriba fundamentalmente en la diferencia que tiene el sostenimiento del centro de pensamiento, que no podrá utilizarse, digamos, esas partidas no podrán utilizarse para campañas electorales ni afectarán el monto de los demás partidos políticos. Como lo señalé, este monto tiene el objetivo de contribuir al proceso de adecuación e inclusión del nuevo movimiento o partido político en las realidades de nuestra sociedad. Para las formaciones minoritarias, como en general para todo el espectro de fuerzas políticas, este proceso que hace parte de la transición de la guerra a la paz no tiene ningún efecto nocivo y por el contrario tiene un contenido profundamente democrático. En tercer lugar, sobre los mecanismos de control, ya está dicho aquí, la nueva formación política
tendrá que responder, como todas las demás formaciones, a todos los controles, las exigencias que establece la Ley 1475 de 2011 y a todos los mecanismos de riguroso control que se plantean. Por otra parte, el Acuerdo Final de Paz prevé que el Gobierno Nacional promoverá el apoyo de la cooperación internacional para la constitución y el funcionamiento inicial del nuevo partido político, con garantías de transparencia y control de esos recursos, y que esos dineros que sean de la cooperación internacional no podrán ser utilizados para campañas electorales. Con relación al punto cuarto, que tiene que ver con la financiación privada, también está dicho aquí que será objeto del mismo tipo de controles a los que está sometido hoy toda formación política de acuerdo a la Ley 1475 de 2011. Con relación al quinto, sobre el control de gastos que están explicitados en el artículo 24 de la Ley 1475, se debe señalar que el Acuerdo Final de Paz prevé que los dineros recibidos por el nuevo partido o movimiento político les son aplicables todas las medidas previstas para el control de los dineros que se entregan a todos los partidos políticos y por lo tanto que esta nueva formación estará obligada a respetar y acoger los límites de gastos de campañas electorales a los distintos cargos públicos, como lo prevé la normativa y el Consejo Nacional Electoral. Y por último, con relación a la prohibición sobre las fuentes de financiación de las que trata el artículo 27, se puede señalar lo mismo: el nuevo partido político debe respetar todas las normas de la legalidad y someterse al escrutinio de las autoridades establecidas, y por tal motivo debe respetar las prohibiciones que están claramente establecidas en los recursos de las fuentes señaladas en el artículo 27 de la norma que está en consideración. Muchas gracias. Damos gracias por la intervención. Abrimos el espacio de pregunta para los magistrados e interlocución entre los intervinientes. Si hay alguna pregunta por los magistrados. Doctor Guerrero. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta para precisar lo que me pareció advertir una divergencia interpretativa en torno al artículo segundo entre lo planteado por el doctor Pardo y el doctor Farfán, en cuanto a que las 5 curules iniciales de las FARC, sea que se obtengan por vía electoral o por vía de la asignación directa que prevé el acto legislativo, el doctor Farfán nos planteaba esas son siempre 5 curules adicionales y solamente se descuentan de las 100 básicas del Senado las que excedan ese número de 5. El doctor Pardo nos decía, no, todas las que se obtengan por vía electoral ingresan a las 100 básicas y por consiguiente implicarían una disminución de ese cupo inicial de 100 senadores. Yo quisiera una precisión sobre ese entendimiento. Sí, magistrado. El doctor Farfán tiene razón. Yo hice referencia fue al primer acuerdo que no fue refrendado por votación popular. En el segundo acuerdo se estableció lo que el doctor Farfán indicó. Digamos que hay una diferenciación entre si las FARC alcanzasen hasta 5 curules. Si obtienen 6 o más, las que excedan las 5, o sea, en el caso de 6, 1, en el caso de 7, 2 y así sucesivamente, en ese escenario sí se restan de las 100 curules de la circunscripción nacional ordinaria y de la cifra resultante, 99, 98, 97, sobre esas se aplicaría la cifra repartidora, pero es solo en el escenario en que obtengan 6 o más.
Alguna por parte del doctor Linares. Siga, por favor. Una pregunta el doctor Andrés Escobar, viceministro de Hacienda, que tal vez por lo que no se veía bien en la gráfica, no vi en los recursos contingentes el hecho adicional contingente de que las FARC como movimiento se declaren en oposición. Supongo yo que esos recursos serían adicionales y serían obviamente, entrarían a su columna contingente que nos mostró acá. Eso derivado del estatuto de la oposición. Correcto, magistrado, serían adicionales. Bueno, si hay alguna inquietud entre los intervinientes para una interlocución o damos por cerrado este segundo eje temático para continuar ya en las horas de la tarde a las 2. De esta manera, entonces, damos por cerrado este segundo eje temático y muchas gracias a los intervinientes.